saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Hoy vamos a presentar los avances y el resultado del estudio socioeconómico y competitivo de la Aburrasur. Mi nombre es Dani Cano, coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio Aburrasur, y los estaré acompañando con este panel para conversar sobre este tema bien importante. Saber cuáles son esas variables sociales, económicas, políticas y territoriales en sí que están desafiando la competitividad en este territorio. Quiero dar paso a presentar a quienes estarán conmigo en esta conversación, al profesor Edwin Torres de la Universidad de Antioquia, del Grupo de Macroeconomía Aplicada. Bienvenido, Edwin. Dani, muchas gracias, y yo creo que hoy le vamos a sacar mucho provecho a los datos de este informe socioeconómico para la competitividad de la Aburrasur. Gracias, Edwin. También nos acompaña el vicepresidente de la Cámara de Comercio Aburrasur, José Alejandro Tamayo Maya, quien también nos estará dando sus perspectivas y sus opiniones frente a estos temas. Sí, un saludo muy especial para todos los televidentes, a quienes nos ven en diferentes espacios en los cuales tendremos la oportunidad de difundir toda esta conversación. Un agradecimiento a Edwin, que ha sido el director de toda la parte, digamos, técnica de recopilación de información. Dani, que junto con la vicepresidencia hemos hecho toda la recopilación durante varios años de estos indicadores, con los cuales creo que podemos tener una conversación muy poderosa y dar unas señales muy claras para orientar el futuro de la Aburrasur. Hablar de la Aburrasur es hablar de los municipios de Caldas, Envigado, Sabaneta, La Estrella e Itagüí. Para conocer un poco más de lo que es este territorio, su población, veamos el siguiente video. El Aburrasur, integrado por los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta, que hacen parte de la subregión antioqueña del Valle de Aburrá, es una extensión territorial de 285 kilómetros cuadrados, distribuidos en un 88.6% como área rural y el 11.4% restante como área urbana, en los cuales realizan sus actividades cotidianas alrededor de 795.000 personas. Geoeconómicamente, esta zona es una de las más importantes de Colombia, no solo por el potencial industrial y comercial que ha tomado asiento allí, sino por las condiciones de ubicación, servicios públicos, vías, mano de obra calificada, infraestructura educativa y en salud que le otorgan un alto perfil productivo y competitivo. Caracterizado por su gran dinamismo económico, por las enormes oportunidades de inversión, particularmente para sectores manufactureros como textil, confección, agroalimentos, metalmecánica, plástico, químico, eléctrico, electrónico y digital, entre otros, el Aburrasur cuenta con un tejido empresarial de cerca de 37.000 unidades productivas. De ellas, el 86.4% microempresas, el 9.4% pequeñas, el 3.1% medianas y el 1.1% grandes empresas. Es por esto que la Cámara de Comercio Aburrasur también ha ganado un importante liderazgo como entidad gremial, posibilitando a través de sus múltiples contactos interinstitucionales que sus empresarios puedan diagnosticarse, cerrar brechas, fortalecer sus actividades productivas y vincularse a numerosos eventos feriales de comercialización y promoción de carácter regional, nacional e internacional. Muy bien, veíamos ahí entonces una síntesis de lo que es el Aburrasur, y este informe se dividió en unas dinámicas, 4 en particular. La primera de ellas se denominó Dinámica de Bienestar Social, donde se abordaron distintos temas, como la educación y uno muy especial, la salud. Y dentro de la salud, varios asuntos que llaman la atención frente al tema de la competitividad. No solamente se hizo un análisis de indicadores, también tuvimos la oportunidad de conocer la opinión de algunos expertos. Así es que quiero que antes de entrar a conversar con mis compañeros sobre esta dinámica, veamos cómo fue abordado desde uno de los expertos. Bueno, yo creo que cada vez más nos acercamos a conocer acerca de la salud mental. Yo creo que ya no es un tema desconocido, sin embargo todavía sigue siendo muy estigmatizante en todos los entornos. En el entorno social ya lo abordamos, pero creo que todavía nos falta mucho en el entorno laboral. Las empresas se preocupan mucho por los procesos, por términos de productividad, de sostenibilidad, pero a veces se nos pierde un poco el foco de qué pasa
cuando la salud mental de nuestros colaboradores no está como en los niveles requeridos. Consideramos que esto a veces todavía le corresponde a un tipo de población y cualquier persona de la empresa, sea directivo, sea colaborador, sea asesor, puede tener en algún momento de su vida situaciones de salud mental. En las empresas debemos involucrar en los procesos de formación, de formular propuestas, de acompañar personas que ya hayan tenido estas experiencias. A veces desde el escritorio formulamos estrategias desconociendo lo que necesita una persona con una condición en salud mental. Entonces, cuando pensamos en productividad, tendríamos que pensar también en términos de cómo están nuestros empleados, cómo está definido el puesto de trabajo, los perfiles, cómo está el clima laboral, situaciones que de alguna manera nos comienzan a dar una lectura de esa salud mental a nivel empresarial. Hay un nuevo término, yo creo que apenas nos estamos familiarizando también con el término de presentismo, es que las personas pueden estar en el lugar de trabajo, pero definitivamente no están ahí, porque están tratando de resolver a nivel emocional todo lo que les está pasando, por una pérdida, por un proceso de divorcio, porque quizás tienen un diagnóstico y les cuesta mucho nombrarlo. Decirle a sus jefes, a un compañero, tengo una depresión, todavía terminamos estigmatizando mucho el tema de salud mental. Entonces, una invitación muy grande es a que todas las personas que hacen parte de ese sistema corporativo comiencen a sensibilizarse, a conocer cómo se debe abordar la salud mental. Entonces, creo que tenemos una apuesta muy grande y esta es la invitación a través de estos espacios, que cada uno de las personas que acompañan los entornos laborales sepan que hay mucho que hacer por la salud mental y también, bueno, reflexionar qué siento yo y qué pienso yo frente a una persona con una condición de salud mental. Ahí está, salud mental, un tema bien importante, una problemática. Edwin, desde el informe socioeconómico y competitivo, ¿qué abordó y qué resultados o qué características nos arrojó para la Urrasur? Dani y José, yo creo que bien lo decían en el video anterior, cuando hablamos de competitividad se tiene que ver desde una mirada integral. Por eso el primer capítulo que desarrollamos fue este de bienestar social, donde uno de los focos importantes es el tema de salud mental. Los datos más importantes hay que empezar a hablar, si hablamos de bienestar social, desde los indicadores de pobreza. Creo que es importante resaltar que los municipios de la Urrasur se destacan no solo en Antioquia, sino a nivel nacional, por ser municipios en los cuales los problemas de pobreza en los distintos tipos de mediciones han sido relativamente resueltos en gran medida o están, pues, digamos, muy por debajo de la pobreza en comparación con Antioquia y el resto del país. En esto que resaltamos, especialmente en municipios como Sabaneta y Envigado, que si vemos la medición de porcentaje de personas y hogares pobres desde la perspectiva monetaria de dinero, pues son los que tienen menores niveles de pobreza, Envigado el 8 y Sabaneta el 5.41, y además un indicador bien interesante que casi no se calcula en el país, pero en Antioquia se calcula para cada uno de los municipios, es el indicador de felicidad. Ese indicador va de 1 a 7 y nos muestra, pues, resultados muy cercanos al límite superior, lo que nos muestra, pues, que en términos generales las condiciones de vida, la pobreza es relativamente baja en Urrasur y las condiciones de felicidad y los hogares se sienten, pues, bien y satisfechos. Y eso se refleja en el mapita que está a la derecha ahí, que es el indicador de pobreza multidimensional. El Urrasur es la zona del departamento de Antioquia con el nivel de pobreza multidimensional más bajo de toda Antioquia. Y entre sus municipios, pues, la pobreza multidimensional es muy baja. Es decir, que no solo se ha resuelto relativamente bien el tema de ingresos, pero también se está resolviendo los temas, pues, que tienen que ver con dotaciones públicas, con educación, con salud y todo lo demás. Ahora, este panorama, pues, nos llevaría como a unas condiciones que uno dice, pues estamos en el mejor de los mundos. Pero hay que empezar a mirar como algunos otros indicadores que tenemos como en el panorama. Y ahí viene mucho lo que nos mostraba la invitada alrededor de la salud mental. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en temas de suicidios? En temas de suicidios, la tendencia que nos muestran los datos en Urrasur es que la cantidad de suicidios ha venido creciendo. Pasamos de 37 suicidios en Urrasur en el 2022 a 52 en el 2023. Ese incremento es un incremento que debe ser, pues, preocupante y que hay que prestarle atención. La competitividad no es la misma si tenemos empleados en condiciones, pues,
de depresión o de salud mental que no son desfavorables, y eso es un asunto que hay que prestársele un poco más de atención. Y ese incremento en los suicidios viene muy relacionado con el tema de suicidios en población joven e incluso también en hombres mucho, pero incluso también en población un poco más adulta se está empezando a presentar. Entonces, cuando vemos estos datos que empieza a haber de incremento en suicidios, pues hay que entrar a mirar un poquito qué puede estar relacionándose con eso. Una de las grandes preocupaciones a nivel nacional y que se presenta para Burrasur y probablemente no está grave es el caso de lo que llamamos los ninis. ¿Qué está pasando con esos jóvenes que ni estudian ni trabajan? Porque son pues jóvenes que entonces van a tener un montón de cosas en la cabeza y no tienen la mente ocupada ni estudiando, ni pensando en exámenes, en parciales de la universidad, y tampoco están trabajando, y eso es una de esas cosas que alerta, porque puede relacionarse el incremento en los ninis con la salud mental, o puede relacionarse con pérdida también en competitividad y problemas de mercado laboral más adelante. Los municipios de Aburrasur presentan datos muy buenos en términos de tasa de desempleo, que es ese verdecito claro que se muestra en el gráfico, tasas de desempleo que podríamos decir casi que son de pleno empleo, ¿sí? El problema del mercado laboral en los municipios de Aburrasur es muy diferente al del resto del país. Pero estamos evidenciando que hay comportamientos diferenciados en el grupo de los ninis. El municipio que presenta mayor proporción de ninis es Itagüí, casi un 20%, 19.9%. Es decir, que 1 de cada 5 jóvenes en Itagüí no está estudiando ni trabajando, mientras que en Sabaneta es más bajo, el 9,49%, pero los casos más altos están en Itagüí, La Estrella y Caldas, que empiezan pues a mostrarnos unos resultados importantes para empezar a mirar y detallar y ver cómo se puede empezar a resolver estos problemas y que eso trascienda la competitividad. Y finalmente, en este capítulo, aunque hay muchas más variables en todos que luego se van a antojar en el informe, hablamos mucho de los temas de violencia intrafamiliar, porque el trabajador igual o el empleado no va a estar en condiciones laborales óptimas si está en condiciones de violencia intrafamiliar o en problemas pues dentro de su hogar. Aquí también, por ejemplo, Sabaneta, que se destaca positivamente en muchos de los aspectos que tienen que ver con calidad de vida. En el caso de violencia intrafamiliar es el que presenta el índice de violencia por cada 100.000 habitantes más alto, alrededor de 382 denuncias por cada 100.000 habitantes, y el más bajito está en Caldas. Cuando leen una miradita al informe van a darse cuenta que entre los temas de violencia hay unos que afectan a Caldas, que no afectan a Sabaneta y demás, y los problemas son diferenciados. Tema humano, José Alejandro. Tema humano y tema empresarial, Dani y Edwin. Realmente esta lectura que acabamos de hacer a nivel del contexto socioeconómico de la Burrasur en temas de salud mental, hoy lo estamos viendo claramente reflejado dentro de la dinámica económica. La Cámara tiene una plataforma de servicios muy elaborada desde el punto de vista del acompañamiento empresarial, desde el proceso de formalización, pasando por el tema de emprendimiento, luego el fortalecimiento MIPYME. Seguimos con productividad, alistamiento financiero, internacionalización y promoción comercial. Como pueden ver, es un proceso virtuoso de acompañamiento. Hace unos años, en ninguno de ellos detectábamos lo que realmente, en forma muy reciente, estamos notando en cada uno de esos componentes de acompañamiento. Y quiero hacer referencia particularmente al tema emprendedor, Edwin y Dani. Allí nos hemos encontrado que antes de mirar ya hoy en día la parte técnica del proceso emprendedor, es decir, lo que es el plan de negocio, la idea de negocio, los componentes que tienen para crear esa empresa, nos estamos encontrando es muchachos que están teniendo altos niveles de frustración, problemas psicosociales enormes y un tema de salud mental supremamente preocupante. Al punto que antes de poder empezar a trabajar la parte técnica del emprendimiento, estamos prestando esa asistencia fundamentalmente en el tema del acompañamiento psicológico. Así que ya, además de tener un experto en la parte emprendedora, ya tenemos un experto psicólogo que coincide mucho con lo que decía Carolina de la Fundación PAN ahorita, es que tenemos que empezar a detectar cuál es el presentismo real que se está generando dentro de nuestras organizaciones. Estamos encontrando muchachos que realmente, ya sea porque estén creando su propio negocio o porque están dentro de las organizaciones, están viviendo situaciones psicológicas muy complejas que ameritan ser resueltas en forma oportuna y pertinente, porque eso está impactando la productividad, porque eso está impactando el desempeño laboral de los mismos, porque eso está generando problemas de clima laboral y porque finalmente está deteriorando su vida personal, la vida laboral y la vida familiar también. El tema humano, el tema del ser, muy importante para la productividad y la competitividad del acompañamiento empresarial. Ya volvemos para seguir hablando de las otras variables del informe socioeconómico.
Y aquí volvemos para seguir hablando del informe socioeconómico y competitivo de la Burrasur 2024. Ahora vamos a entrar en la segunda dinámica, la del desarrollo empresarial y económico propio del territorio. Aquí también tuvimos la participación de una mesa de expertos en un tema que es bastante importante para el desarrollo de nuestra economía, y es la internacionalización de las empresas. Es cómo estamos llegando a las cadenas globales de productividad y a la posibilidad de agregar valor y de insertarnos mejor en los mercados internacionales. Sobre esto, veamos el video de una de nuestras expertas que estuvo participando en la mesa. Desde la Cámara de Comercio Aburrasur hemos identificado varios elementos que afectan las exportaciones de nuestra región. En principio hemos encontrado una resistencia a las exportaciones por parte de los mismos empresarios. Eso quiere decir que hay que realizar un trabajo importante en cambiar la mentalidad de nuestros empresarios para que lleven sus productos a mercados internacionales. Por otra parte, encontramos una situación respecto a las políticas de internacionalización del gobierno nacional. Creemos que es importante que exista una continuidad en las iniciativas que se tiene desde el gobierno para poder aprovechar mejor los recursos y todos los proyectos que dependen justamente de estas iniciativas. Hay otro aspecto bastante importante y es todo el tema de la eficiencia en las operaciones. Con esto quiero mencionar la infraestructura logística, la eficiencia de las aduanas. Todavía encontramos muchos retos desde las aduanas por todo el tema burocrático, muchas certificaciones, requisitos para poder sacar los productos del mercado nacional, y eso finalmente termina afectando las exportaciones. Bueno, ahí está el tema de los retos de la internacionalización, que tiene que ver mucho con las características empresariales que hay en el territorio. Edwin, el informe. Dani, en el informe, en este capítulo, que creo que es bien especial porque es el que se concentra en todo el tema empresarial, se abordan temas de mercado laboral, temas de productividad, temas de dinámica empresarial. Yo creo que es importante que empecemos a analizar un poco los datos de la composición empresarial de la Burrasur. Lo primero es mencionar que en el Aburrasur, en la actualidad del 2023, pues se tenían registradas 33.397 establecimientos, empresas de distintos tamaños, que en este gráfico se observa muy bien cómo están repartidos, con un crecimiento del 5% con respecto al año anterior. Este dato es muy importante porque todos sabemos que el crecimiento de la economía colombiana el año pasado, entre el 2022 y el 2023, fue un crecimiento muy bajito, casi alrededor pues, de niveles cercanos al 0%. Y la economía no ha venido bien en este sentido. Es decir, que este crecimiento es bastante importante. Los principales crecimientos se dieron en las empresas micro, las empresas pequeñas y las empresas grandes. El único caso en el que se tuvo una reducción en el registro empresarial fue en el caso de las empresas medianas. Esta distribución de empresas por cada uno de los municipios pues también nos muestra un comportamiento bastante diferenciado, porque sabemos bien que el comportamiento de las empresas que están registradas en Caldas, en Itagüí, en Sabaneta y en todos los demás es un poco diverso, ¿sí? Hay un caso pues, particular que se está observando, y es que en Sabaneta ha venido creciendo el registro empresarial, así como el número de emprendimientos que se presentan en la región, y eso nos empieza como a mostrar comportamientos diferenciados en términos de dinámica empresarial y de los indicadores pues, de densidad empresarial. Sabaneta ha venido creciendo rápidamente. Y se resaltan algunos de los sectores que tienen mucho que ver pues, con temas de valor agregado, que ustedes los conocen muy bien, sectores como el de metalmecánica, sectores relacionados con insumos para la aviación y demás, que nos empiezan pues como a mostrar algunos comportamientos que nos dicen que hay unas empresas que tienen vocación exportadora y que van a poder estar ahí. ¿Cómo es la composición? El municipio que más aporta es Itagüí, que tiene el 37% de las empresas, seguido por Envigado con el 33%, luego está Sabaneta con el 15% y con un mismo porcentaje están Caldas y La Estrella, que cada uno tiene un 8% de participación en la dinámica empresarial. Y ya cuando empezamos a observar el tema de emprendimientos, que lo mencionaba hace un momento José, que tiene mucho que ver con el emprendimiento como una manera no solo de generar competitividad, sino también un canal de escape, por ejemplo, de muchas personas a temas complejos de salud mental y de problemas de sus hogares, pues estamos observando que en el último año
se generaron 5.880 emprendimientos nuevos en el Aburrasur. Ojo, los registrados, porque todos sabemos que los emprendimientos naturalmente empiezan con un cierto nivel de informalidad. De estos, 4.089 fueron emprendimientos pues, de matrículas de personas naturales. Y el resto, que es casi unos 1.800, de sociedades constituidas. Esto quiere decir pues entonces que a pesar de que se tuvo, por ejemplo, en el caso de las empresas medianas una leve reducción y en el resto creció, pues estos emprendimientos son como la base seguramente de las mejoras en competitividad de la Aburrasur en los próximos años. Un aspecto de dinámica empresarial muy importante en el Aburrasur tiene que ver con la formalidad de las empresas y de los empleos que se están generando en el Aburrasur. Mientras en el país los niveles de informalidad laboral están alrededor del 60%, de 6 de cada 10 trabajadores son informales, no cotizan a salud y a pensión. En el Aburrasur es el caso completamente contrario y se destaca mucho el caso de Sabaneta. El 75% de los ocupados en Sabaneta son formales. Y en los demás municipios la tendencia es muy similar. El 67% en Caldas, en Envigado el 65%, en Itagüí el 60%. En La Estrella es el más bajito con el 52%, pero sigue estando muy por encima de la media nacional. Y ahora viene ese capítulo al que le pusimos pues como tanto empeño en la mesa, que tiene que ver con la internacionalización. Y la internacionalización pues nos está mostrando dos aspectos particulares. Lo primero es que hay una reducción en la cantidad de las empresas exportadoras, en número de empresas exportadoras. Pero lo importante es que hay un incremento en el valor de las exportaciones. Pasaron las empresas de la Aburrasur de exportar 825 millones de dólares en 2022 a 866 millones de dólares en 2023. ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra una mejora en la competitividad y en la productividad de las empresas que quedaron exportando. Hay menos empresas exportando, pero están exportando más. ¿Cuál puede ser el reto? El reto puede ser un poco lograr que se recupere la cantidad de empresas exportando y que se logre también buscar una forma de diversificación de exportaciones y diversificación de destinos, sobre todo teniendo en cuenta algo que nos decían en el video, que tiene que ver con esa localización estratégica que tiene la Aburrasur, pues hay que quitarle el miedo a exportar. Gracias, Edwin. Y José Alejandro, la Cámara de Comercio Aburrasur hace mucho rato es inquieta por el tema de internacionalizar más nuestras empresas, ampliar más esas cadenas de valor. Cuéntanos desde la perspectiva de la Cámara cómo están viendo este tema y cómo fortalecer más el tejido empresarial con ese objetivo. Bueno, yo aquí quiero aprovechar para hacer una reflexión muy profunda sobre la dinámica económica de la Aburrasur. Ustedes vieron las cifras que inicialmente les mostramos, una región con 37.000 unidades productivas, un promedio del año pasado de más o menos 25 emprendimientos diarios, que es una dinámica poderosa, donde tenemos empresas metalmecánicas, químicas, plásticas, agroalimentarias, de servicios, digitales, etcétera. Pues hombre, uno pensaría que es una región que hace honor a ese peso económico desde el punto de vista de la dinámica nacional. Pero cuando la miramos internacionalmente nos encontramos con la sorpresa de que 411 de esas 37.000 unidades productivas, de las cuales 15.000 aproximadamente son societarias, apenas están exportando. Y nos encontramos adicionalmente que tenemos unas 1.300 importadoras. Gracias a Dios, la mayor parte de esas importaciones son para manufacturar productos que luego son exportados. O sea, que son insumos que requerimos para poder exportar. Pero fundamentalmente eso sigue significando algo muy claro, es que no tenemos cultura exportadora. Y esa cultura arranca, puede ser, Elizabeth lo decía ahorita muy claro, la matriz exportadora nuestra está supremamente anclada en lo tradicional. Es decir, tenemos todavía unos productos tradicionales básicos que en el Aburrasur, gracias a Dios, no son tan primarios como los de otras regiones, pero que siguen siendo productos muy anclados, insisto, en lo tradicional. Lo segundo es que tampoco tenemos mucha diversificación. No hemos hecho mucha exploración de mercados, mucha inteligencia, y en ese sentido, pues nuestras empresas se están quedando todavía en los mercados naturales. Y lo tercero, pues también tenemos una baja competitividad logística que sí ha sido bastante dura para que muchas personas y empresas tomen la decisión de exportar. Es decir, ustedes conocen el viejo dicho de que es más costoso llevar un producto al puerto de Buenaventura que llevarlo de Buenaventura a Japón. Eso es real. Realmente todavía tenemos que superar muchos baches logísticos y en eso, Dani, la Cámara viene trabajando fuertemente. Por un lado, con un tema de diversificación exportadora en sectores promisorios como el tema aeronáutico, el tema de bioeconomía y el tema de astilleros. Por el otro, facilitando que haya procesos de desarrollo de infraestructura que nos van a conectar futuro a puertos y aeropuertos, como en el caso del puerto Antioquia, a través de la plataforma logística de Caldas y eventualmente hacia el aeropuerto a través de un túnel del Valle de la Miel
que nos dan una competitividad enorme, no solo a nosotros, sino a todos los que van a ingresar a la región por el sur del Valle de la Aburrá. Pero definitivamente, insisto, creo que tenemos que hacer un trabajo, y lo hemos hecho desde hace más de 20 años, desde que creamos el Centro de Atención al Exportador, hoy Unidad de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, desde donde estamos trabajando fuertemente en temas tanto de sensibilización, formación, asesoría, consultoría para la exportación y obviamente en el acompañamiento logístico para que empecemos a través de programas como Exportas, Precias y Exportec a generar una capacidad real, nueva y insisto, diversificada para poder llegar a los mercados internacionales y que seamos jugadores mucho más claves dentro de esa estrategia. La clave nuevamente entonces, trabajar mucho esa mentalidad. Muy bien, vamos a un corte y ya volvemos para nuestra próxima dinámica. Y seguimos aquí presentando el informe socioeconómico y competitivo de la Aburrá Sur, sus hallazgos principales, los cuales usted podrá ver luego al final de este programa cuando pueda escanear un código QR para descargarlo. Ahora nos metemos en el tema del hábitat sostenible. ¿Y qué es el hábitat sostenible? Pues aquí el estudio buscó identificar esas variables de infraestructura, de medio ambiente, de servicios públicos, que nos permitan tener también esa mirada desde la competitividad, cómo estas variables pueden o no hacer un territorio competitivo. Sobre eso, nuestros expertos se centraron en un tema bien importante, en una tendencia que ya tenemos que abordar desde todo punto de vista, la sostenibilidad. Así es que les invito a ver el siguiente video. Sostenibilidad es un tema clave, es un tema que está influyendo en el planeta, en el país y en las regiones. Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de temas de economía circular, de bioeconomía, de agricultura sostenible, pero para poder cumplir con estas metas tenemos que hacer un compromiso dentro de las empresas. Dentro del estudio que se está haciendo con el Aburrá Sur hemos encontrado brechas en temas de sostenibilidad. Nos está faltando que cada empresa tenga su estrategia de sostenibilidad midiendo impacto económico, social y ambiental. O sea, que las empresas puedan declarar cómo están manejando el uso racional de agua, de energía, los residuos, las emisiones de gas de efecto invernadero o cómo están haciendo inclusión, incluso trabajando con comunidades rurales o con gente a partir de género. Entonces la invitación es, o esos vacíos es definir estrategias claras de sostenibilidad por empresas, definir indicadores claves, hacerle medición y cada vez cada uno hacer un aporte a la región y al país y al planeta contribuyendo con la sostenibilidad. Sostenibilidad ambiental, tanto en las empresas como en el territorio. Edwin, frente a eso, ¿qué nos arroja el estudio? Dani, para abordar los temas de sostenibilidad en el Aburrá Sur era inevitable hablar de los temas urbanísticos, porque es uno de esos asuntos que están siempre como en el centro de la discusión de Aburrá Sur. Lo primero que observamos en los datos es que la dinámica urbanística el año pasado en Aburrá Sur se ha venido reduciendo, básicamente en todos los municipios, tanto cuando observamos las licencias otorgadas por número de licencias como por metros cuadrados. El único caso que muestra un comportamiento contrario es el municipio de Caldas, que es el que quizás tiene mayor margen de crecimiento tanto en lo urbano como en lo rural y donde seguramente se van a dar muchas de las dinámicas inmobiliarias en los siguientes años. Lo que estamos observando es que en este gráfico se muestra la cantidad de licencias por metros cuadrados, pues en el Aburrá Sur se otorgaron 55 metros cuadrados por cada 100.000 habitantes de licencias el año pasado, pero se destacan los municipios de Caldas y Envigado. En el caso de Envigado, particularmente se resalta el otorgamiento de licencias en zonas rurales. En las zonas urbanas y suburbanas se ha venido reduciendo en casi todos los municipios y en el municipio de Caldas pues también se resalta mucho el otorgamiento en zonas urbanas, que es donde tiene un poco más de margen de crecimiento, que eso pues es importante. Ahora, estos temas de urbanismo se tienen que acompañar con indicadores de calidad de vida. Y ahí analizamos el indicador de condiciones de vida multidimensionales. En el informe se desarrolla mucho mejor, pero ahí lo que observamos es unos indicadores muy positivos en condiciones de vida multidimensionales que muestran que esas dinámicas urbanísticas en el Aburrá Sur también vienen acompañadas de temas relacionados con dotación escolar, de temas relacionados con mejores vías, con transporte, ¿sí? Una oferta integral que permite pues, que las condiciones de vida
no solo sean el crecimiento urbanístico, sino que crezca también con esa oferta integral que permite condiciones de vida multidimensionales. Envigado es el mejor municipio, en muchos años Envigado ha estado en el top 3 de los municipios con mejores condiciones de vida multidimensional en Antioquia, pero también se resalta a nivel nacional. Y los demás pues tienen condiciones muy buenas, lo sigue Sabaneta, después está La Estrella, Itagüí y por último Caldas, que es donde seguramente habrá que hacer más esfuerzos de dotación integral en este sentido. Pero adicionalmente, cuando hablamos de sostenibilidad, es importante mirar también indicadores de consumo, cómo estamos en términos de consumo de agua y de energía, porque además las dinámicas han sido diferentes. En Sabaneta sabemos que el crecimiento inmobiliario ha sido muy rápido y entonces se presiona mucho el tema de consumo de agua, es donde tenemos consumos de agua relativamente más altos, que responde mucho seguramente al comportamiento de los hogares, pero en el consumo de energía, como nos lo muestra este gráfico, estamos observando que los municipios que más consumen energía kilovatio por día per cápita son La Estrella y Sabaneta, y eso seguramente responde mucho al tipo de empresa que se localiza en estos municipios y a la gran demanda pues, de energía que tienen. Yo creo que estos dos temas particularmente hoy están en el centro de la discusión del país alrededor de qué tan sostenibles somos en consumo de energía y de cuáles son las futuras fuentes de generación. Así es, Edwin, y es un tema no menor para las empresas, porque hoy ya es un tema que ya no es solamente de moda, sino un tema necesario en la competitividad. La mirada desde la Cámara de Comercio de Aburrasur, donde venimos trabajando en estos temas, José Alejandro. Sí, Dani, la verdad, y tocaste un punto clave y quiero que quede este mensaje desde la parte empresarial muy preciso. Lo primero es que la sostenibilidad no es una moda. Lo segundo es que la sostenibilidad es algo más allá de una obligación impositiva, porque desgraciadamente a veces las cosas que se deberían hacer voluntariamente terminan siendo reglamentadas para que se cumplan y escasamente a veces así se cumplen. Pero lo tercero es que desde el punto de vista empresarial la sostenibilidad es un factor de sobrevivencia y de productividad para las empresas. Claudia tocaba 3 elementos fundamentales ahorita y que son 3 elementos que estamos encajando dentro de la estrategia empresarial de la Cámara de Comercio de la Aburrasur, y es que ya venimos trabajando el tema de bioeconomía, pero también estamos mirando el tema de economía circular y finalmente vamos a encajar en toda la historia el tema de la transición energética, una transición energética bien entendida. Con esos 3 elementos queremos tener lo que llamamos nosotros una especie de agenda para la empresa sostenible de la región. Creemos que si una empresa, en el caso particular de muchas que están en el sector de alimentos, cosmética, la parte de salud, etcétera, empiezan a explorar conexiones de bioinsumos y biomasa y bioingredientes en zonas del resto del país, nos podemos convertir inclusive en exportadores de productos e insumos muy valiosos para muchas de estas industrias. En segundo lugar, con la economía circular no solo estamos teniendo mejoras en productividad, sino que también vamos a tener un impacto ambiental positivo y evidentemente unas menores cargas desde el punto de vista de sanciones de tipo ambiental. Y si nos metemos también en la transición energética, pues ahí sí que vamos a tener la posibilidad de que nuestras empresas sean cada vez más eficientes, mucho más productivas y efectivamente vamos a tener productos y servicios con altos niveles, no solo de rentabilidad, sino también de respeto por el medio ambiente, cumpliendo efectivamente un tema de proteger la naturaleza y al mismo tiempo seguir siendo muy productivos. La invitación ahí es a los empresarios de la Aburrasur a que se acerquen a la Cámara de Comercio para que puedan también abrir el panorama de posibilidades de apoyo, de acompañamiento y de formación en estos temas. Entramos en nuestra última dinámica, compañeros, que tiene que ver con el gobierno y el entorno institucional. Fundamentalmente ahí nuestros expertos se centraron en hacer un análisis sobre las finanzas públicas y la inversión de los planes de desarrollo en materia de competitividad. Veamos el siguiente video. En el Valle de Aburrasur, los gobiernos municipales enfrentan diferentes retos, especialmente aquellos que apuntan a la competitividad. Entre otras cosas, los planes de desarrollo deben estar enmarcados a factores que aumenten la productividad y no solamente enfocarse en los asuntos asociados al emprendimiento, sino generar las condiciones suficientes para que las empresas y las organizaciones que vienen trabajando de la mano de la Cámara de Comercio puedan aportar mayores rendimientos económicos. Entre otras cosas, aumentar los niveles de educación, mejorar los niveles de productividad a través del capital humano y la formación, de manera que podamos incidir no solamente en la estrategia empresarial, sino en el desarrollo económico del municipio y apuntar la calidad de vida de todos los habitantes que están en el Valle de Aburrasur. Edwin, cifras concretas de los planes de desarrollo. Tenemos poco tiempo, pero las cifras básicamente que nos muestran, mire,
Para el año pasado, el presupuesto total de ingresos de los 5 municipios de la Urrasur sumaron un poco más de 2.5, casi 2.6 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 5 municipios casi que abordan más o menos la mitad del presupuesto de un ente territorial como la Gobernación de Antioquia. Es que no son despreciables, son muy altos. El presupuesto más grande es el del municipio de Itagüí, con casi 1 billón, que seguramente este año va a pasar de ahí, y luego está pues Envigado y los demás municipios. Se resalta Sabaneta, donde el ingreso per cápita, es decir, la cantidad de recursos administrados por el municipio, son casi 5 millones de pesos por cada uno de los habitantes del municipio de Sabaneta, y el más bajito en ese sentido es el municipio de Caldas. Luego observamos en la información que se muestra pues, de gastos de funcionamiento, que es uno de los aspectos importantes, es porque observamos que, aunque tienen ingresos altos estos municipios, la destinación a temas relacionados con competitividad realmente es muy bajita. Y en el caso de los gastos de funcionamiento, hay municipios que tienen gastos de funcionamiento relativamente altos. Aquí se resalta el caso de Sabaneta. En Sabaneta los gastos de funcionamiento son aproximadamente 1.400.000 pesos por habitante, mientras que otros municipios ahí cercanos, como Envigado, son 540.000, como Las Estrellas son 531.000, y el más bajito es el caso de Caldas, con 197.000. No se trata como decir que está gastando mucho, que está gastando poco, pero sí de buscar eficiencias que permitan la destinación de recursos también a buscar los temas de competitividad. Y lo mismo entramos también como los datos relacionados con el endeudamiento. En los datos de endeudamiento, pues como es natural, son muy similares a lo anterior porque la cantidad de ingresos pues te refleja la capacidad de endeudamiento que tiene un municipio. El más alto es el de Sabaneta, que su deuda es de 789.000 pesos por habitante, pero más o menos si Sabaneta, el análisis que hacíamos es que si Sabaneta tuviera gastos de funcionamiento por habitante similares a los de Envigado, le quedaría con qué soportar la deuda que hoy tiene e incluso podría liberar un poquito más de recursos, haciendo una optimización de estos recursos. En términos generales, pues se abordan también algunos datos relacionados con los presupuestos de los planes de desarrollo. Son presupuestos que no son despreciables, que pesan bastante si los comparamos, por ejemplo, con el Aburrá Norte o con Medellín. Miren que los presupuestos de todos los planes de desarrollo de la Aburrá Sur suman 9 billones para este cuatrienio que viene, mientras que en el Aburrá Norte son 3,29 billones, y en Medellín, pues que sabemos que es un monstruo en términos presupuestales por todo lo que tiene, son 40 billones. Entonces yo creo que son 9 billones que, siendo bien invertidos en estos 4 años, tienen que impactar la competitividad. Pues Alejandro, la reflexión desde Cámara de Comercio cuando vemos cifras y presupuestos. Bueno, el ejercicio que hicimos recientemente, y para ser muy rápido por problemas de tiempo, es que definitivamente cuando comparamos esos 9.01 billones que mencionaba Edwin hace un momento de presupuesto consolidado para el cuatrienio en los 5 municipios de la Urrasur, ni el 2% de ese presupuesto está destinado al desarrollo económico. Pero no estamos pecando solo en tema de asignación de recursos, estamos pecando también en foco estratégico. A pesar de que hemos tenido la posibilidad de interactuar muy fuertemente con los municipios, y esto también va para el área metropolitana de la Gobernación de Antioquia, no nos hemos podido encontrar la forma de que estas agendas estratégicas que lideramos desde la Cámara sobre los sectores de reindustrialización y sobre el esquema de acompañamiento empresarial encaje poderosamente dentro de toda la estrategia económica de los municipios, a tal punto que realmente pues hoy la Cámara está asumiendo una gran responsabilidad de tomar las cartas sobre el asunto y empezar pues propiamente a generar más beneficio a nuestros empresarios, supliendo un poco el déficit que tenemos de recursos públicos para ello. Muy bien, ahí está pues este análisis y vamos a un corte y volvemos para que podamos observar cómo descargar el informe socioeconómico competitivo. Y aquí estamos para el cierre de este programa donde estamos presentando los principales resultados del informe socioeconómico y competitivo de la Urrasur 2024. A manera de conclusiones. Dani, yo creo que hay varias cosas. Empecemos hablando un poquito de la población de la Urrasur. Los indicadores muestran una población que se está empezando a envejecer, como en el resto del país. Eso va a representar retos en términos de competitividad. Lo pueden ver en el informe porque hoy no hablamos mucho de eso. Eso se relaciona con los problemas que mencionamos de salud mental. No puede haber competitividad si no resolvemos los problemas de salud mental, los problemas de violencia intrafamiliar y todo lo que afecta el pensamiento y las dinámicas personales de las personas.
En los términos empresariales, yo creo que la dinámica es muy buena en el Aburrasur. El asunto del que hay que ponerle el foco tiene que ver con la internacionalización, pero es sobre todo que las empresas se concienticen y se den cuenta que exportar seguramente no es tan difícil como ellos lo creen, pero si se acompañan bien de la Cámara y de expertos en el tema, lo van a lograr. Y luego vienen temas relacionados con gobierno, que fue de lo último que hablamos, y sostenibilidad ambiental. Yo creo que es pensar en cómo hacer que estas empresas lleven sus dinámicas empresariales con sostenibilidad, pero que a su vez esas dinámicas empresariales pues los lleven a tener mejores dinámicas de exportación y diversificación de exportaciones. Yo creo que ahí está como el gran balance. Se me queda una, y es un llamado a los entes territoriales a generar mayores recursos dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos para los temas empresariales. José Alejandro, desde la perspectiva de la Cámara, ¿qué deja este informe socioeconómico? Hay una realidad muy clara. Somos una región fuerte. Es una región que sigue creciendo. Es una región que se consolida, que hoy representa, como lo decíamos al principio, una de las zonas geoeconómicas más importantes de Antioquia y del país. Tenemos que protegerla, y para protegerla tenemos que garantizar que muchos de estos factores que hemos mencionado aquí logren ser tutelados desde el punto de vista del ejercicio de nuestra labor económica en la región. Tenemos que garantizar una salud mental a nuestros trabajadores. Tenemos que garantizar también que la cultura exportadora se nos convierta en un vicio y no simplemente en un mito, para que podamos trascender realmente de ese miedo que hemos tenido a salir al mundo para poder conquistarlo, porque tenemos cómo y con quién y con qué. Tercero, tenemos un pacto por la sostenibilidad en camino. No, insisto, no por un tema impositivo, no porque simplemente haya que hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo, sino porque eso es parte de la dinámica que nos va a permitir ser competitivos en las economías del futuro. Y finalmente, tenemos que tener claro que en nuestros municipios, todas las autoridades públicas, los gremios, las universidades, todos tenemos que encajar en una apuesta estratégica en la cual podamos aportar nuestros recursos, ya sean económicos, humanos o desde el punto de vista de infraestructura y capacidad, para poder construir verdaderamente un proceso que nos permita rápidamente llegar a las revoluciones a tiempo, no llegar tarde como siempre llegamos a ellas. Hoy estamos hablando de una revolución de la cuarta revolución industrial, de la cuarta revolución digital, que empezó hace 15 años, pero resulta que hoy, en este momento, estamos teniendo que trabajar a marcha forzada solamente para medio acoger lo que nos está dejando esta revolución. No podemos seguir llegando tarde a ellas, tenemos que ponernos al día, y eso significa hacer una agenda conjunta, trabajar muy bien de la mano, juntar muy bien cuáles son los propósitos para que podamos tener verdaderamente un foco estratégico que nos permita ser parte, insisto, de esas economías del futuro. Bueno, a los televidentes, recordarles que el informe socioeconómico y competitivo de la Aburrasur es un esfuerzo que hace la Cámara de Comercio anualmente para medir distintos indicadores, variables, entendiendo el desarrollo económico no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino desde el territorio. Recordemos que sin territorio pues no hay empresas, y que las empresas son fundamentales para el desarrollo del territorio. De esta manera pues invitamos a los diferentes actores públicos, privados y académicos, como ya lo han dicho nuestros panelistas, a que puedan consultar este informe. Para eso va a estar en el QR que ustedes pueden ver en pantalla. Allí podrán descargar esta información aún mucho más completa, con mayores datos, con profundización en algunos temas que hoy pues no alcanzamos a abordar, pero que sin duda alguna serán elementos muy importantes. Y el sueño desde la Cámara de Comercio es que ello nutra las distintas políticas públicas, distintos programas y proyectos que puedan desarrollarse en aras de cerrar estas brechas que identifica el informe, tanto en temas de bienestar, en temas de empresarialidad e internacionalización, en temas de sostenibilidad y en temas de gobernanza, gobernabilidad e institucionalidad. Agradecer a nuestros panelistas de hoy, a Edwin, que con su equipo de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Macroeconomía Aplicada, puso mucho de su conocimiento y de su acumulado al servicio de este informe, por su labor investigativa, y a José Alejandro como vicepresidente de la Cámara de Comercio, que viene jalando todos los temas de competitividad y que viene haciendo esfuerzos por conocer mejor la región, y que la Cámara de Comercio aporte a que la región sea conocida para poder desarrollar buenas estrategias. A nuestros televidentes, hasta una próxima oportunidad en un nuevo especial de la Cámara de Comercio Aburrasur.